Muy buenos días a todos. A nombre de la Iglesia Berit me permito enviar un cordial saludo a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana. Hoy iniciamos una serie de meditaciones basadas en el Salmo 91. Hay quienes afirman que este salmo fue compuesto por Moisés, el gran legislador, durante el peregrinaje de Israel por el desierto, poco después de la plaga de serpientes venenosas. Simeón Mariotte de Muis dijo: es uno de los poemas más excelentes escritos en su categoría y resulta imposible imaginar algo más sólido, hermoso, profundo o adornado. Y si utilizáramos cualquier otra lengua moderna, ya sea el inglés, el francés, el alemán, el español, para tratar de expresar la hermosura de sus términos, la elegancia del giro de sus estrofas con toda su intensidad, nos daríamos cuenta que ni aún en griego ni en latín existe un poema comparable a esta sublime oda hebrea. Miren ustedes, el día de hoy en México nos encontramos en la etapa más crítica de la epidemia del coronavirus. Y cuando necesitamos esperanza y aliento, tanto el Salmo 23 como este Salmo 91 sobresalen en el libro de los Salmos como salmos alentadores. No existe en todo el libro de los Salmos, en todo el Salterio, salmos más alentadores. Y en el caso del Salmo 91, el tono elevado con que empieza se mantiene desde principio a fin. La fe exhibe en sus estrofas las mejores galas y todo el salmo exhala nobleza. Spurgeon dijo que cuando la gran plaga de la peste bubónica asoló Inglaterra entre 1665 y 1666 y se llevó a la tumba a la quinta parte de la población de Londres, en ese momento los que se apropiaron a sus vidas el espíritu, mensaje de este salmo, no experimentaron el miedo de la gran mayoría. A pesar de que todo Londres en aquel momento se convirtió en un inmenso hospital y los ataúdes llegaron y se apilaron en los cementerios. En esa misma época de la plaga, un médico alemán también dijo lo siguiente: este Salmo 91 fue la mejor vacuna mental durante la época de la peste de cólera. Y verdaderamente fue una medicina celestial, un antídoto anímico. Miren, el Salmo principia con dos palabras que son a la vez un pronombre relativo. El qué. Y significa que no importa si eres rico o pobre, sabio o ignorante, joven o viejo. Porque la Biblia en Hechos 10:34 dice: Dios no hace acepción de personas. Y en Romanos 10:12 dice que Dios es rico para con todos los que le invocan. Entonces, el texto que estamos analizando dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa habitar al abrigo del Altísimo? El que habita significa el que mora, reside, permanece, el que se aloja seguro y sosegado. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos habitar al abrigo del Altísimo? Los versículos 9 y 14 de este salmo nos dicen lo siguiente y nos responden esta pregunta. El versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es decir, poniendo en primer lugar a Dios como nuestra esperanza y nuestra habitación. Abriendo plenamente nuestro corazón a Dios, llamándole Padre, poniendo delante de Él todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades y deseos, nuestras dudas y ansiedades, nuestras penas y nuestras alegrías. En segundo lugar, ¿cómo podemos habitar al abrigo del Altísimo? El versículo 14 nos da la respuesta y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y esto nos recuerda la enseñanza de Deuteronomio capítulo 30, que dice de la siguiente manera: mira
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos, dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora todos queremos la vida. ¿Cómo escogemos la vida y el bien? Es decir, la bendición de Dios. Fíjense bien lo que dice el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ahora, ¿qué más nos dice este versículo número 1 del Salmo 91 en esta mañana? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? La palabra utilizada en el original hebreo que se traduce como omnipotente es Shaddai, que significa el omnipotente, el todopoderoso. Entonces, ¿qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? Es morar bajo la sombra del Dios todopoderoso, del Dios de los cielos, el Dios cuyo nombre es Shaddai, el todopoderoso, el todosuficiente. Ahora bien, dice el pasaje que hay una sombra. Si existe una sombra, es porque alguien la origina. Y en este caso es la sombra del Omnipotente, por lo que los que moran a su abrigo son resguardados, protegidos por Él. Y su sombra es una sombra que cubre, que favorece, que refresca, que protege. ¿Qué significa bajo la sombra? La palabra hebrea que se traduce como morar, morar bajo la sombra. Morar es yashab, que significa pasar la noche confiado. Y en este caso bajo el auxilio, la protección de Dios. Entonces, morar bajo la sombra del Omnipotente es una expresión que transmite un sentido de cercanía, proximidad extraordinaria. Pues para que la sombra de otra persona se proyecte sobre nosotros, tenemos que estar muy cerca de esa persona. ¿Se pueden imaginar esta expresión más acertada y hermosa para describir la presencia constante de Dios con sus escogidos? Esto significa una protección total y permanente a los que moran en ella, porque es la mismísima sombra del Todopoderoso, que con su omnipotencia cubre, protege y oculta de cualquier ataque a todos los que están bajo su sombra. No podemos imaginar un refugio mayor en todo el universo. No hay otro castillo, otro alcázar que tenga mayor seguridad que la que nos brinda morar bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa del Omnipotente? Spurgeon dijo, morar bajo la sombra del Omnipotente es morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso, que es escudo y amparo de aquellos que confían en Él, que permanecen bajo su protección, porque Él los cubre, los protege y oculta de cualquier ataque. Ahora bien, solo quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo que en este versículo encontramos tanto una condición como una promesa, y las dos están ligadas. Miren ustedes, en esta vida todos hemos pasado y aún pasaremos enfermedades, quizá hospitalizaciones, pruebas económicas, y ¿saben qué? Lo mejor es morar. Es decir, pasar la noche al abrigo del Altísimo para tener seguridad y descanso en tiempo de oscuridad, en tiempo de tentaciones, de desastres, en tiempo de plagas, en tiempo de hospitales y aun cuando llegue la muerte. Para concluir, y con el objeto de apropiarnos este versículo bíblico a nuestras vidas, quisiera hacerte 4 preguntas. Número 1, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento? Número 2, ¿tienes a Dios como tu esperanza y tu castillo? Número 3, ¿confías en Él
podrías en esta mañana decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Padre, en el cual confiaré. Y número 4, estás habitando tan cerca de Él como para que su sombra te alcance. Porque la palabra de Dios en esta mañana dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que cada uno de los días de nuestra vida busquemos, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, para siempre habitar bajo su abrigo, y que su sombra nos cubre en todo momento, ya sea que se trate de un momento de alegría o un momento de prueba. Amén. El próximo jueves continuaremos con el estudio de todas las promesas que encontramos, las maravillosas promesas que encontramos en este Salmo 90.